día de hoy vamos a tener un tema sumamente interesante para la profesión, en el cual hablaremos de amenazas y de las salvaguardas de la profesión. Para esto hemos invitado al contador Héctor Torres, Buenos días. que nos acompaña el día de hoy para hablar en temas de ética y de la responsabilidad profesional del contador. Empezamos un poco con el tema de qué es el Código de Ética. El Código de Ética mexicano del Instituto Mexicano de Contadores, que lo estamos trayendo de el IFAC, correspondiente a normas internacionales que al final de cuentas como profesionistas deberíamos tener unos ciertos requisitos mínimos para hacer nuestra profesión. Y aquí en México lo adecuamos a nuestras propias idiosincrasia, pero agregan 2 capítulos que no tiene el Código Internacional, que uno de ellos es el tema de la docencia y el otro la cuestión de las sanciones. Efectivamente. En el tema del involucramiento del tema de las amenazas y de las salvaguardas, deberíamos de tener en cuenta que los códigos de ética de este profesionista tenemos unos valores que los identificamos y que serían 5, ¿no? Son 5 principios, denomina el código principios fundamentales, y son integridad, objetividad, diligencia y competencia profesional, comportamiento profesional y confidencialidad. Que vinculado, y eso normalmente me gusta hacer la similitud, los principios o los valores es la damisela en problemas. Existe el malo del cuento, que serían las amenazas. Las amenazas quieren secuestrar o llevarse el tema de esa damisela, esos principios fundamentales, y existe el superhéroe, que sería el tema de las salvaguardas. Las amenazas, ¿cómo las podríamos identificar? Primero tendríamos que entender que la contaduría pública tiene la responsabilidad de actuar para el interés público. Es decir, la profesión, no el contador en lo particular, sino la profesión en general, debe actuar para el bien común. Anteponer el bien general por encima del bien particular. Esta actuación del contador público apegada o que busca privilegiar ese interés colectivo se da a través de la aplicación de los principios. Eso que usted llama el malo del cuento, efectivamente son las amenazas. En cualquier entorno del contador público, sea como contador independiente, sea como contador en una empresa, sea como docente, se encuentra inmerso en una serie de hechos o de circunstancias que pueden generar incumplimiento de los principios fundamentales. Entonces, el código lo define así: aquellos hechos, aquellas circunstancias que pueden generar que el contador público incumpla con los principios fundamentales. Así están definidos y se clasifican en 5 tipos. Amenaza de interés personal, amenaza de intimidación, amenaza de interceder por el cliente, de familiaridad y por supuesto la amenaza que es muy importante, aquella amenaza que tiene que ver con la familiaridad. Y la autorrevisión, ¿no? Y la autorrevisión. Que al final de cuentas son temas que involucran al profesionista y están desde que uno se despierta, ¿no? Esas amenazas a nuestra forma de ser y que es lo que tendremos que hacer como tema de contador, ¿no? Y identificando esas salvaguardas, ¿cuáles serían la definición para poderlo identificar, ese superhéroe que digo? El Código de Ética señala que las salvaguardas se clasifican en 2 tipos: salvaguardas creadas por la profesión y salvaguardas en el entorno de trabajo. Entonces, el contador público debe desarrollar una capacidad para poder identificar las salvaguardas aplicables cuando está en presencia de una amenaza, para hacer que esa amenaza desaparezca o que se reduzca a un nivel aceptable. Ya que identifica las salvaguardas que tienen un efecto completamente preventivo, porque el Código de Ética tiene un efecto efectivamente que tiene a prevenir que se materialice la amenaza. Es muy común que las personas confundan y piensen que hablar de amenazas es hablar de incumplimientos de hecho. Eso es completamente equivocado. Una amenaza es una circunstancia que puede generar un incumplimiento si no se ataca, si no se combate, si no se minimiza. Entonces, el papel de las salvaguardas es tan grande que justamente busca eliminar la amenaza, reducirla, pero para eso el contador público debe tener la capacidad
de identificar cuándo está en presencia de una amenaza. Por ejemplo, si hablamos de una relación muy cercana entre el auditor y los funcionarios de la empresa que va a auditar, necesariamente se presenta una amenaza de familiaridad. ¿Qué debe hacer el contador público? Evitar ese tipo de relaciones o de circunstancias que pueden mermar su objetividad al momento de prestar el servicio. Entonces, el contador público debe tener la capacidad para poder identificar cuándo está en presencia de una amenaza. Todas las amenazas, todas las salvaguardas que tiene el código tienen ese carácter meramente preventivo. Por ejemplo, en una empresa crear un ambiente o una cultura apegada a la ética es una salvaguarda muy importante. Y no se presenta cuando ya estamos enfrente de las amenazas. Más bien, se presenta con un enfoque completamente preventivo. Y como ese ejemplo, hablar de que pueda haber mecanismos de comunicación entre cualquier nivel de la empresa y los órganos de control, es otra salvaguarda muy importante, que tiende a minimizar los riesgos de que se lleven a cabo actos contrarios a la ética. Entonces, un poquito el enfoque. Las salvaguardas es una herramienta sumamente importante para nuestra profesión. Es indispensable, porque si nos vamos al concepto de la salvaguarda como una guarda, como una garantía, justamente lo que protege la salvaguarda es el cumplimiento de los principios fundamentales. Entonces, el medio por el cual el contador público garantiza que su actuación está pegada a los principios fundamentales. Nada más para ir un poquito amarrando el tema. El código de ética no es una descripción total de todas las posibles amenazas ni posibles salvaguardas que un profesionista podría estar haciendo. En este sentido, en este orden de ideas, también tendremos que tener claro un párrafo que es el 100.6 en el tema del código de ética, en el cual hace referencia que como profesionistas, aunque no esté identificado dentro de la estructura, tendríamos que tener la idea de respetar los principios fundamentales y seguir el tema de los valores internos, esta moral. ¿Es correcto? Efectivamente, ese párrafo que usted menciona es un párrafo fundamental, porque el código de ética, como cualquier norma, contiene una limitación enunciativa. Sería imposible definir todas las circunstancias que generaran amenazas y, por lo tanto, establecer una salvaguarda que se pudiera aplicar a ellas. Sin embargo, el marco conceptual es tan firme que le permite al contador público, cuando lo entiende, responder a cualquier presencia de una amenaza que no esté listada, pero que puede identificar que es contraria con los principios fundamentales. Y a ese respecto es reiterativo el código. En muchas secciones señala que cuando el contador público está frente a una amenaza a la que no puede responder, debe declinar o debe dejar de prestar el servicio. A ese nivel llega el nivel de las salvaguardas para evitar un incumplimiento. Contador Torres, algo que quisiera concluir. Es imperativo que en cualquier área de ejercicio del contador público conozca, aplique y se conduzca apegado a las normas que señala el Código de Ética Profesional, en cualquier área. Yo estoy cierto de que en la profesión y en la sociedad en general, actuar apegados a principios podría ser la solución a muchos problemas que vive nuestro país en la actualidad. Y el tema de corrupción, ¿no? Por supuesto. Amigos, pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es Rodrigo Ramírez, contador Héctor Torres. Para servirle. Gracias.